todos estén muy bien y vamos a hablar un poco acerca de lo que es el sistema respiratorio. Esta clase de hoy es bastante cortita, no creo que nos echemos más de 40 minutos, ¿listo? Bueno, el sistema respiratorio se empieza a desarrollar más o menos a partir de la cuarta semana de desarrollo embrionario. Hacia esta semana encontramos que empezamos a tener un divertículo respiratorio, que es el que vemos acá, una yemita respiratoria, que es la que está señalada en azul. Generalmente se invagina o se mete, se integra o se empieza a formar. Acá la podemos ver un poquito más grande. Este divertículo se empieza a adentrar en la pared ventral del intestino anterior. Generalmente, esta yemita, este divertículo respiratorio, empieza a generarse gracias al incremento del ácido retinoico, que se sintetiza a partir del el mesodermo adyacente. El incremento del ácido retinoico induce a que luego se dé una regulación de un factor de transcripción que es el factor TBX4. ¿Listo? Entonces, en resumen, más o menos hacia la cuarta semana de desarrollo se empieza a elevar ácido retinoico que a su vez induce la transcripción del TBX4 que se expresa del endodermo del tubo, del endodermo del tubo intestinal, lo que origina como tal el desarrollo del divertículo respiratorio. Este divertículo respiratorio hace que luego se empiece a generar una yema que va a hacer y que va a continuar con un crecimiento y una diferenciación pulmonar propiamente dicha. El epitelio que recubre la parte interna de los pulmones, o sea, el tejido que va a recubrir la parte interna del pulmón, o lo que llamamos luego la luz pulmonar, proviene generalmente del endodermo. Ese epitelio que va a recubrir desde donde inicia toda la vía respiratoria. Bueno, no contemos la nariz, ¿sí? Pero desde donde se inicia, o sea, la laringe, la tráquea, los bronquios, va a estar recubierta de este epitelio ciliar que va a tener funciones tanto de atrapar microorganismos, de atrapar virus, polvo, agua, bacterias, pues lo que caiga directamente al pulmón y por un lado también de calentar un poquito el aire, aunque eso lo hace directamente pues nuestra nariz y todo el epitelio nasal, pero hace que ese aire llegue un poquito más acoplado y que cuando entra a nuestra célula ciliar, pues como tal más adelante vaya a cumplir su función de intercambio alveolar, pero en los alvéolos como tal respiratorios. Bueno, ya les explico eso. ¿Listo? El tejido cartilaginoso que va a estar presente desde la tráquea hasta algunos bronquios terminales, porque los bronquios ya propiamente de división respiratoria y los que van a conformar todos los sacos alveolares ya no contienen cartílago, pero hasta donde hay cartílago, el músculo y el tejido conectivo, todo lo que tiene que ver con el colágeno, se derivan del mesodermo visceral explácnico, que generalmente está alrededor del intestino anterior. La yema pulmonar se comunica con el intestino anterior, pero generalmente este divertículo pulmonar empieza a moverse hacia caudal y empieza a formar los rebordes que luego van a mostrarse o van a evidenciarse unas crestas traqueoesofágicas.
Acá. Vamos a empezar a evidenciar unas crestas traqueoesofágicas. O sea, inicialmente el esófago y la tráquea están juntitos, están pegaditos. Y lo que veíamos acá anteriormente de este divertículo respiratorio que empieza a elongarse hacia caudal y a moverse, hay una comunicación continua con la tráquea y el esófago. O sea, nacen o se crean inicialmente juntos. A medida que el esófago pues se va formando para conectarse con el estómago, la tráquea también se va alargando, se va transformando un poquito y se empieza a dividir. ¿Ok? Estas crestas que ven acá, esta cresta traqueoesofágica va a separar, se va a separar directamente del intestino anterior. Cuando estas crestas se fusionan como tal o pues ya de alguna forma se unen, se va a formar el tabique traqueoesofágico. Ese tabique traqueoesofágico luego, mucho más adelante, se va a cerrar, porque ya no debe haber comunicación entre la vía digestiva y la vía aérea, pero inicialmente tenemos un tabique. Recuerden que la tráquea, su formación es de cartílagos en C. ¿Eso qué quiere decir? Que la parte anterior es completa y la parte posterior es de tejido conectivo. No hay cartílago, o sea, lo que une la tráquea con el esófago es blando. No hay cartílago, el cartílago está en toda la parte anterior, por eso es en formación en C. Eso tiene una razón de ser fisiológica y es que si yo deglutiera teniendo cartílago en toda mi parte anterior del esófago que estuviese chocando, pues sería supremamente doloroso, ya que el esófago está bastante inervado. ¿Sí? Además, la única función que tiene el cartílago en C de la tráquea es que de alguna forma no permite que se colapse la vía respiratoria. Listo, en cambio el esófago sí necesita colapsarse por medio de los movimientos de peristalsis. ¿Listo? Bueno. Este tabique al final se va a terminar por fusionar o por dividir y me va a dar, pues obviamente, la cavidad esofágica hacia la parte posterior y la cavidad traqueal hacia la parte anterior. Inicialmente, el primordio respiratorio tiene una comunicación por un orificio que llamamos el orificio faríngeo, ¿ok? Ese orificio faríngeo es el que permite la comunicación entre la tráquea y el esófago. Bueno, algo importante a resaltar, y es que si alrededor de su desarrollo la tráquea y el esófago no hacen una división adecuada, vamos a tener unas patologías importantes como son estas que estamos viendo acá. Segmentos proximales al esófago que son completamente ciegos y el segmento distal está unido justo sobre la carina. ¿Sí? Sobre la parte posterior de la carina. La tráquea está completa, pero tiene una fístula o una unión distal hacia la carina con el esófago. En la figura número B vemos que está la tráquea completamente desarrollada con su carina, con su bronquio fuente principal derecho y izquierdo, pero el esófago no tiene una división. Perdón, tiene una división tan grande que está ciego por el estado caudal y por el estado cefálico. En el número C vemos que el esófago y la tráquea siguen estando unidos, pero hay una continuidad entre la parte superior y en la parte posterior del esófago, pero hay una fístula, sigue habiendo una comunicación. Las dos anteriores son graves, ¿sí? Supremamente graves. Pero ¿qué podemos decir de eso? De las dos primeras, que se pueden detectar fácilmente por métodos prenatales, porque es que el bebé no
come, no deglute el líquido amniótico, entonces posiblemente vamos a tener disminución de líquido, porque no va a orinar, vamos a tener que los riñones no van a funcionar adecuadamente, entonces nos podemos dar cuenta muchísimo más rápido, ¿sí? A diferencia de la tercera, que va a haber una deglución adecuada del líquido amniótico y muchas veces solo se llega a diagnosticar de alguna forma en el estado postnatal y que un bebé, cuando se supone que en toda su vía respiratoria debe tener aire y no líquido, pues imagínense lo que va a suceder cuando empiece a deglutir, pues unas neumonías severas súper malucas, ¿cierto? En el número D vemos que hay una comunicación entre el esófago superior, hay una unión con la tráquea, pero no hay luz o no hay una unión entre el esófago superior y el esófago inferior. Y en el número E, pues vemos que tanto el esófago superior como el inferior están conectados con la vía respiratoria. Hay una asociación muy conocida que se llama la asociación de Bacter, que es anomalías vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, atresia gastroesofágica, atresia traqueoesofágica, atresia esofágica, anomalías renales y defectos en las extremidades. Es bastante compleja, pero pues cuando tenemos todos estos malformaciones aisladas que de alguna forma llevan a un síndrome, pues lo llamamos como asociación de bacterias. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquito de la laringe. La laringe tiene una importancia fisiológica bastante interesante. Y es que la laringe, por un lado, nos va a dar el sonido típico de nuestra voz y nos va a permitir de alguna forma hablar. Y por otro lado, obviamente sin meternos con el aparato fonador como tal en este momento, ¿sí? Y por otro lado, la laringe, pues es la que va a permitir, por medio de su vallécula, que luego no nos atragantemos y tengamos microbroncoaspiraciones o broncoaspiraciones gigantes, porque algo que vamos a deglutir se va a pasar directamente al pulmón. ¿Listo? Entonces la laringe tiene una importancia fisiológica bastante interesante. ¿Sí? Debemos recordar que el epitelio interno de nuestra laringe obviamente se deriva del endodermo, como lo dijimos anteriormente, que el endodermo es el que nos da todo el revestimiento de nuestra vía respiratoria. Y los cartílagos que van a conformar la laringe se derivan del cuarto al sexto arco faríngeo. Recuerden que el cuarto y sexto arco faríngeo tienen una inervación propia, que es la inervación del décimo par craneal. ¿Listo? Bueno, entonces, esos cartílagos que al final van a conformar toda la laringe, ya sea en su porción anterior o en su porción posterior, pues vamos a tener que son los cartílagos tiroides, cricoides y los aritenoides. ¿Ok? Generalmente, en un embrión en desarrollo, pues son muy pequeños, ¿sí? No tienen como tal formación gigante y realmente desarrollada que encontramos en un adulto, pero pues en un bebé podemos palparlos fácilmente, aunque los chiquitines son cabezones de cuello corto, entonces decirles pues que en algún momento de una reanimación vamos a hacer una cricotiroidectomía, pues muy difícil. Cricotiroidectomía, no, perdón, dije mal ese término. No es cricotiroidectomía. La tiroidectomía es quitar la tiroides, es una cricostomía, o sea, pasar un tubito en el orificio que queda entre la tiroides y el cricoides. Pero bueno, eso es otro tema. En fin, en un bebecito es bastante complicado intentar estirar el cuellito para buscar
como tal todas las estructuras de la parte anterior del cuello, pero ya en un niño más grande y en un adulto y sobre todo en los hombres, pues se nos hace mucho más fácil llegar a palpar el cartílago tiroides. En nosotros los adultos pues se nos hace un poco más fácil y es simplemente tragando saliva y vemos cómo se mueve el cartílago de arriba hacia abajo y ahí ya lo encontramos. El que se mueve y el que vemos grande es el tiroides. ¿Listo? Esta es la parte posterior de una vista posterior de nuestro embrión. ¿Ok? Bien, que acá vemos los arcos faringeos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto, que es el que van a dar origen a la laringe. Inicialmente vamos a tener una recanalización o una reacomodación de los huesos laterales que van a formar como tal los ventrículos laringeos. Y luego estos huecos o estos pliegues se van a convertir en las cuerdas vocales falsas y en las cuerdas vocales verdaderas. Las cuerdas vocales son las que van a vibrar cuando utilizamos toda la parte fonatoria. Y además, estas cuerdas vocales que se van a ubicar acá más adelante con el desarrollo completo son las que vamos a atravesar cuando hacemos una cosa que llamamos intubación orotraqueal, es poner un tubo que va desde la boca hasta la tráquea para que el paciente pueda respirar y lo podemos conectar a un ventilador. Bueno, eso como dato aislado. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, estas prominencias van a estar inervadas, o bueno, toda la parte de la laringe va a estar inervada por el vago, pero en dos porciones un poquito diferentes. Una por el nervio laringio superior y otra por el nervio laringio recurrente. ¿Listo? Pero que obviamente son ramas del vago. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es la tráquea y los bronquios y como tal todo el pulmón. Entonces, lo que les decía inicialmente, la tráquea se va a empezar a formar a partir, obviamente, de toda la yema o el divertículo pulmonar. La tráquea inicialmente es corta, pequeña, ¿sí? Pero ella va a empezar a crecer hacia caudal, hacia abajo. Entonces, si ustedes observan este dibujo, esta imagen, la tráquea inicialmente es un tubito no completo, que les decía que su cartílago es en C, no completo, que se va a empezar a dividir en dos. Esta división en dos, justo acá vamos a encontrar la carina y hacia acá vamos a encontrar el bronquio fuente derecho y hacia acá el bronquio fuente izquierdo, que luego como tal van a empezar a dividirse y formar pues todos los segmentos pulmonares. ¿Listo? Entonces, más o menos hacia el nacimiento se puede decir que la tráquea está más o menos a nivel de la cuarta vértebra torácica, pero ella antes era bastante alta, porque recuerden que estaba en desarrollo, ¿sí? El bronquio fuente, o como lo llamamos los bronquios principales, van a tener dos divisiones, bueno, o divisiones importantes. El derecho se va a dividir en tres, que va a dar origen al lóbulo superior, medio e inferior. Y el izquierdo, dos divisiones, superior e inferior. Algo importante, bueno, eso ya me imagino que se los han explicado en morfología, pero pues yo se los explico acá nuevamente, se los digo nuevamente. El derecho es más vertical, el izquierdo es más horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un niño o un adulto o cualquier persona traga de gluten y se va para la vía aérea y broncoaspira cualquier tipo de material, el que se va a ver afectado, a no ser que sea muy grande y que es la carina, pero el que se va a ver afectado es el derecho, y generalmente el derecho pasa directamente al lóbulo inferior muchas veces. Entonces,
Cuando ustedes estén en clínicas y estén sospechando que un niño se tragó algo, el pulmón que más deben mirar en radiografía es el derecho. Bueno, eso se los dejo ahí como dato interesante. Listo, todos los cuerpos extraños se van para el pulmón derecho. Y cuando ustedes aprendan a intubar y hacer todo lo que tiene que ver con la reanimación cardiopulmonar e incluye asegurar vía aérea, que eso me imagino que tocaron un poquito el tema en primer respondiente, pero así como un brochazo, cuando ustedes entuban y entuban muy rápido, el tubo se les puede ir para este pulmón, para el derecho, entonces solo ventilamos el derecho, siempre nos toca sacarlo un poquito para que quede por acá y se ventile el derecho y el izquierdo, pero bueno. Continuando con la embriología. Entonces, ese bronquio fuente derecho se va a dividir en 3 y el bronquio fuente izquierdo se va a dividir en 2. A su vez, va a tener más y más y más divisiones de bronquios, pero debemos tener claro que aún estos bronquios en esta fase no son respiratorios. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que aún en estas divisiones no tenemos como tal intercambio gaseoso. Obviamente el intercambio gaseoso se va a dar después del parto, pero ¿a qué me refiero con eso? Que aún no tenemos sacos alveolares, porque es que toda esta vía respiratoria es espacio respiratorio muerto, solo entra y sale aire, absolutamente nada más. Los alvéolos es donde se va a hacer el intercambio respiratorio como tal. ¿Ok? Bueno. Primero vamos a tener, perdón por la redundancia, una yema pulmonar, ¿cierto? Esta yema pulmonar va a formar una tráquea y luego va a formar 2 sáculos laterales que vamos a llamar las yemas bronquiales primarias, o sea, estas de acá. Una yemita derecha, una yemita izquierda, que como vemos cada yemita ya tiene 3 divisiones la derecha y 2 divisiones la izquierda. Hacia la 5ª semana, estas yemas van a estar mucho más anchas y van a constituir los bronquios primarios, o lo que yo les decía, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. ¿Sí? Entonces, bronquios primarios es igual a bronquio fuente. Luego, vamos a tener divisiones secundarias o bronquios secundarios, 3 derechos, 2 izquierdos. Y como tal, ahí ya vamos a ver la formación de los 3 lóbulos. Superior, medio, inferior, superior e inferior. Los pulmones empiezan a crecer hacia lateral y hacia caudal, hacia los lados y hacia abajo, porque si ustedes analizan un poco el mediastino y todo lo que tiene que ver con la cavidad torácica, los pulmones son los que más ocupan espacio dentro de la cavidad torácica. En su desarrollo embriológico, ellos crecen hacia los lados y hacia abajo, como los árboles generalmente, solo que los árboles crecen hacia los lados y hacia arriba. Pero bueno, es como si fuese un árbol invertido. Vamos a tener un espacio bastante limitado, un espacio pequeñito, un espacio muy estrecho, que son los canales pericardioperitoneales, que es en donde se va a formar como tal toda la vía respiratoria. Se ubican a cada lado, pues obviamente el intestino anterior, porque recuerden que estamos en esta fase, o sea, estamos acá, todavía no hay una estructura como tal de cartílago, de cavidad abdominal, de cavidad torácica, sino tenemos ahí como una mezcla entre muchas cosas. Entonces, se va a ubicar uno a cada lado para ir dando su espacio e ir ocupando su espacio definitivo, ¿ok? Vamos a tener que al final, pues de todo esto, los pliegues, vamos a tener pliegues pleuroperitoneales y pleuropericárdicos. O sea, unos que van a estar hacia el peritoneo y otros que van a estar hacia el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón se va a terminar ubicando justo en esta porción, porque el corazón tiene una comunicación directa
íntima y bastante importante con los pulmones. Es lo que vamos a llamar más adelante la circulación, una circulación pequeña. Sí, o una circulación pulmonar, de corazón y pulmón. Una circulación menor es la palabra. Perdón que se me ha escapado inicialmente la palabra. Bueno. ¿Qué es importante resaltar de acá? Que estas cavidades, tanto la peritoneal y la pericárdica, van a constituir luego espacios y cavidades como tal. Pleurales primitivas. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a empezar a formar toda la pleura. Toda esta estructura que vemos acá, que al final va a tener una conformación de epitelio plano, simple, va a ser la pleura o el revestimiento pleural, que va a tener una cara parietal y va a tener una cara visceral. O sea, la cara que toca el pulmón, es la cara visceral y la cara que está hacia afuera es la cara parietal como tal. Esta cara o esta pleura, perdón, esta capa o la pleura va a tener un origen del mesodermo somático. Y esta pleura es supremamente importante porque recubre el pulmón. Voy a mostrarles una imagen acá. Ay, perdón. Y es esta. Que la pleura al final se va a embeber entre todos los bronquios y va a tener una pleura visceral, que es toda esta que está en contacto con los bronquios y con la vía aérea, y una pleura parietal que va a estar recubriéndolas. Pero así no va a quedar. Estos al final van a terminar de crecer y esta pleura visceral y la pleura parietal van a quedar completamente unidas. Es súper fácil entender cómo quedan unidas. Si es que ustedes cojan dos hojas y juntan una hoja con la otra. Ustedes no pueden ver el espacio que hay entre las dos hojas porque están supremamente unidas, pero sí saben que hay un espacio, y es un espacio que llamamos el espacio virtual o el espacio pleural. Ese espacio tiene una connotación fisiológica importante más adelante, y es que a veces se llena de agua, a veces se llena de sangre o a veces se llena de aire. Entonces es lo que vamos a llamar o lo que vemos en pacientes que tienen derrames pleurales. Y pues bueno, hay que sacar esa sangre ahí porque si no el pulmón no funciona. Pero lo importante es que esa pleura está muy unidita y muy pegadita la una con la otra. Pleura parietal, lo que está en contacto con las costillas, y pleura visceral, lo que está en contacto con el pulmón como tal. ¿Listo, muchachos? Es supremamente delgadita, es epitelio plano, simple. Y otra cosa importante que no se me escape, y es que la pleura es sensible a muchos agentes químicos. Entre los más importantes está el asbesto. Entonces, pues para que lo tengan ahí presente. Cuando más adelante escuchen algo de eso, pues ya en algún momento lo habían tocado. ¿Listo? Entonces, devolviéndonos un poquito a esta imagen de acá. Ay, perdónenme. Vamos a tener que a medida que se van empezando a desarrollar los bronquios y se van metiendo y se van formando y la pleura los va recubriendo, vamos a tener que inicialmente vamos a encontrar 18 bronquios terciarios, segmentarios. Son estos de acá. Estos bronquios son los bronquios segmentarios o bronquios terciarios. Recuerden, primario, secundario y terciario. Luego vamos a tener que al final del sexto mes vamos a tener 17 generaciones de subdivisiones que se han venido desarrollando en toda esta fase. Se dice que debe
después de esas 17 subdivisiones, luego en la vida postnatal ocurren 6 divisiones más para poder tener y lograr los pulmones de un adulto, o bueno, de una vida postnatal adecuada, para llamarlo de alguna forma. Generalmente, los pulmones tienen un desarrollo intrauterino bastante importante, aunque no respiran aún, ¿sí? Porque todo el intercambio gaseoso lo hace la placenta. Pero ellos necesitan empezar a desarrollarse en la vida intrauterina para que si ocurre un parto pretérmino esté de forma desarrollada y adecuada para poder nacer, ¿sí? Porque los niños pretérmino pueden sobrevivir, algunos con pues algunos cuidados importantes y otros pues un poquito pegaditos al ventilador, pero un niño prematuro puede sobrevivir. Lo ideal es que este niño prematuro esté por encima de las 32 semanas, sería mucho más fácil, pero pues se han logrado sobrevivir más o menos desde las 29 semanas. Bueno. Se dice y se piensa, o teóricamente se ha llegado a encontrar, que el mesodermo activa el crecimiento de los fibroblastos o el factor de crecimiento de los fibroblastos, que a su vez va a hacer que se generen todas las nuevas subdivisiones en el árbol bronquial que se está desarrollando en este momento. Los pulmones al final van a establecer una posición mucho más baja y más amplia en toda la cavidad torácica. Recuerden, hacia el nacimiento, la tráquea se encuentra ubicada a la altura de la cuarta vértebra torácica o vértebra dorsal. Recuerden que la pleura, los bronquios y todo se van desarrollando conjuntamente. No se desarrolla uno primero y luego el otro. No, todo va a ir desarrollándose bastante importante. Estas son los canales pericárdico-peritoneales que les hablaba inicialmente, que eran largos, delgados, pequeños, que luego ya no lo vamos a llamar como canal pericárdico-peritoneal, sino como tal. Ese canal se va a dividir en el peritoneo visceral o en todo lo que va a hacer toda la parte peritoneal visceral y todas estas subsiguientes y subsiguientes plegamientos van a formar la pleura con su componente parietal y su componente visceral. Bueno, les vuelvo a mostrar esta imagen pues para que les quede claro. Espero que entiendan un poquito de cómo se mete la pleura y empieza a envolver como tal todo el pulmón. Ahora vamos a hablar de algo súper importante y es que hasta el momento no hemos hablado como tal de el espacio alveolar respiratorio, ¿sí? Hasta este momento, si un embrión naciera, digamos que no tendría, o el feto ya en formación, perdón, naciera, no tendría como tal un desarrollo alveolar propio, porque solo tendríamos vía aérea o lo que llamamos vía respiratoria muerta o espacio respiratorio muerto, no un espacio donde se dé un intercambio gaseoso efectivo. Perdón. Bueno, entonces, hacia el séptimo mes de desarrollo intrauterino, se puede decir que los bronquios ya están mucho más especializados, mucho más divididos, y aparte de eso, ya tenemos cada vez bronquios más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos, y a su vez con una mayor irrigación. Al final, los bronquios terminales
o los bronquios que van a salir de estos lugares, los bronquios más pequeñitos, son los que van a constituir los bronquios respiratorios. No es porque el resto de la vía aérea no sea importante, solo que donde se va a dar el intercambio gaseoso en el momento del nacimiento es acá. Es donde realmente vamos a hablar de la fisiología pulmonar y es donde vamos a encontrar realmente lo que es la ventilación, perfusión. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando estos bronquios respiratorios se terminan de dividir y empiezan a hacer simplemente una capa de epitelio plano, simple, que se va a unir con, con el epitelio del vaso sanguíneo como tal, del capilar sanguíneo, solo los va a separar una membrana y en esa membrana es donde va a haber un intercambio de presiones, tanto presiones sanguíneas como de presiones de oxígeno, y ahí es donde yo voy a tomar el oxígeno que llega de mi vía aérea y lo voy a ingresar al capilar para que pueda hacer todo su intercambio gaseoso y al final garantizar que se lleve oxígeno a todos los tejidos. Eso a grandes rasgos, ¿ok? Inicialmente, estos bronquios respiratorios van a ser o van a terminar en unos sacos alveolares primitivos. Estos son los sacos alveolares primitivos. No hay un contacto directo entre los capilares y el alvéolo. O bueno, el tejido pulmonar. Están rodeados siempre de células capilares sanguíneos o capilares bastante delgados, bastante pequeños, con una capa bastante delgada para que se puedan más adelante unir, juntar, para poder hacer el intercambio gaseoso. Se dice que al final del séptimo mes, el número de estos sacos alveolares ya maduros, con capilares maduros, es suficiente para garantizar que un niño de 7 meses pueda nacer y tener una respiración espontánea y pueda tener una sobrevida sin estar pegado a un ventilador, o sea, que respire solito. ¿Sí? Abro paréntesis. Cuando nosotros tenemos maternas en trabajo de parto, maternas en trabajo de parto de gestaciones prematuras por debajo del séptimo mes aproximadamente, y pues ya no podemos de alguna forma contener ese trabajo de parto, lo que hacemos es aplicarles dosis medianamente altas de corticoides como la betametasona intramuscular para estimular un tipo de células que nos van a ayudar a que se madure el pulmón. Ya les digo cuál es el. Generalmente intentamos estimular los neumocitos tipo 2 para que creen factor surfactante y podamos madurar ese pulmón que necesitamos que pues, nuestro neonato utilice en el momento del nacimiento. No hay nada más satisfactorio que un bebé prematuro respire solo, es un niño que le va bien. ¿Listo? Entonces intentamos madurarlos. Bueno, durante los 2 últimos meses de gestación, recuerden que si estamos durante el séptimo mes, pues aún nos falta madurar, crecer. Digamos que hacia el séptimo mes ya todos nuestros órganos están completamente desarrollados, pero necesito que crezcan y que maduren un poquito más para que puedan nacer y sea un neonato realmente sin ningún tipo de problema más adelante. ¿Sí? Entonces, durante estos 2 últimos meses de vida intrauterina, vamos a tener que se van a empezar a dividir y a especializar 2 tipos de células. ¿Ustedes cuándo van a volver a escuchar estos 2 tipos de células? Toda la vida. Toda la vida, de acá en adelante, van a escuchar que tenemos 2 tipos de células. Los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 es donde se hace el intercambio gaseoso. Si es el que al final se va a pegar con el capilar,
para hacer el intercambio gaseoso. Es donde se respira. Nuestra nariz no respira, la tráquea no respira, los bronquios no respiran, respiran los neumocitos tipo 1. ¿Listo? Y van a formar esos sacos alveolares. Generalmente se puede decir que si ustedes cogieran todos los alvéolos de nuestros pulmones y los extendieran uno a uno colocándolos en filita, tendrían la longitud de un campo de fútbol. O sea, tenemos un espacio respiratorio gigante, extremadamente gigante, que de un solo ser humano ocuparía la longitud de un campo de fútbol, imagínense. Bueno, estos neumocitos tipo 1, los neumocitos respiratorios, son los que al final van a garantizarnos el intercambio gaseoso, pero vamos a tener que estos neumocitos tipo 1, así como en el cerebro vamos a tener una cosa que se llama la barrera hematoencefálica, en los pulmones vamos a tener una cosa que llamamos la barrera alveolocapilar. O sea, esto, comunicación entre el alvéolo y el capilar sanguíneo. No existe ningún alvéolo maduro antes del nacimiento. ¿Por qué? Porque no los estamos usando, porque así sea en preparto, un bebé aún no ha respirado, un neonato no ha respirado, entonces sus alvéolos aún no funcionan, los ponemos a trabajar cuando él respira por sí solo, en el momento del nacimiento, y el niño o el bebé adquiere o toma su primera respiración. ¿Listo? Hacia el sexto mes es donde vamos a encontrar los neumocitos tipo 2, que son muy importantes, porque los neumocitos tipo 2 son los que se encargan de sintetizar un factor muy importante que ustedes van a escucharlo toda la vida de aquí en adelante, y es el factor surfactante. ¿Listo? Ese factor surfactante es el que permite, o es una cantidad de fosfolípidos que permiten que los alvéolos funcionen y no se colapsen, que cuando el niño respire se llenen de aire y ese aire no me colapse como tal el alvéolo, no se cierre el alvéolo, sino que permanezca abierto, porque de alguna forma hace que se libere un poco la tensión que se crea dentro del alvéolo y se pueda como tal luego dar el intercambio respiratorio, que es para el fin último en el que se crearon los pulmones, ¿no? Bueno, como tal el alvéolo. Antes de que un bebé nazca, es lógico que todos estos espacios estén llenos de líquido, porque el niño aún no ha necesitado respirar. Entonces, una vez se da el momento del nacimiento, todo este líquido se reabsorbe para que en el momento de que el bebé respire, pues obviamente se puedan llenar de aire. Hay una teoría bastante interesante y es que dicen que el pulmón juega un papel supremamente importante en el momento del parto y que hacia alrededor más o menos de las últimas semanas, de las últimas semanas de vida intrauterina, que empieza a aumentar, o este factor surfactante empieza a aumentar a partir de la semana número 34, algunos fosfolípidos, pues como tal el factor surfactante es un fosfolípido, llegan al líquido amniótico como tal, hace que los macrófagos se activen dentro de la cavidad amniótica, y esta teoría dice que estos macrófagos activados migran como tal hacia toda la parte coriónica del útero y hace que se sintetice la interleuquina 1B, que va a ayudar al inicio de las contracciones uterinas. Eso es una teoría que se ha estudiado bastante, han encontrado como bastante evidencia acerca de esto, pero pues aún
faltan muchas cositas por aclarar en ese punto. Y por último, vamos a hablar de lo que son los movimientos respiratorios. Sí, intrauterinamente tenemos movimientos respiratorios. Las costillas se ensanchan, se mueven, se horizontalizan, se expanden los pulmones sin que el bebé esté respirando. ¿Ok? Estos movimientos respiratorios los evaluamos en una cosa que llamamos el bienestar fetal. Y es que cuando queremos saber si un bebé no solamente se está desarrollando adecuadamente, sino que está empezando a tener una vida intrauterina normal, pues evaluamos los movimientos respiratorios y los movimientos respiratorios se cuentan, aparte de los movimientos de las piernas y otras cositas. Esos movimientos respiratorios es como si el bebé simulara respirar, pero lo que hace es deglutir líquido amniótico. Entonces, con el movimiento de la deglución, el tórax se expande y se generan estos movimientos respiratorios. ¿Listo? Bueno, acá lo más importante para tener presente, bueno, acá me faltaba decirles este pedacito, y es que al final el capilar y el alvéolo y el neumocito va a estar así supremamente pegadito. Recuerden, es un epitelio plano que tiene una membrana plana para que se pueda dar un intercambio más efectivo. Y es la correlación clínica de este último punto. Veíamos una correlación clínica anterior, que era cuando se generaban las fístulas, pero acá vemos una correlación como tal, es cuando tenemos deficiencia del factor surfactante. Por eso es que los maduramos, por eso es que les colocamos betametasona o corticoide a nuestras gestantes para ayudar a madurar ese pulmón del neonato. Si el factor surfactante no está presente o es mínimo o los neumocitos tipo 2 no están activos, pues no vamos a tener una adecuada tensión o algo que nos impida que el alvéolo se colapse. Entonces vamos a tener una cosa que llamamos pues síndrome de dificultad respiratoria, pero nos falta ponerle el apellido, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido o del neonato. Esto antes se conocía como la enfermedad de la membrana hialina. Ya no decimos la enfermedad de la membrana hialina, sino el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Y es porque simplemente no tenemos factor surfactante. También podemos encontrar a veces que hay pulmones ectópicos o pulmones que no están ubicados dentro de la cavidad torácica. Quistes pulmonares, que en un neonato es bastante complejo porque pues van a ser formaciones llenas de agua que me van a aumentar un espacio respiratorio muerto, una vía respiratoria muerta, y pues no tenemos por qué tener vías muertas en un neonato que necesita respirar y crecer y desarrollarse y que está en un estado hipercatagónico. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero que todo esté claro hasta acá. Terminamos por hoy la clase. Espero que hayamos entendido y que tengamos un poquito más claro lo que es la fisiología respiratoria. ¿Listo? Ya en un momentico les envío las fotos de sus notas del parcial para que puedan saber cómo les van a quedar el resto de notas que ya pues computa el profe Ferreira. ¿Ok? Bueno, que tengan buen día. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase, chicos.